Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en colaboración con el Grupo de Investigación Ciencia Lab. Solicitamos cordialmente la presencia del doctor Roberto Aguiar en este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches con todos. En primer lugar, deseo agradecerle al doctor Jorge Moscoso por la conferencia que nos va a dictar el día de hoy. Es la tercera conferencia que nos dicta el doctor y realmente cada una de ellas es muy interesante. Lo que va a hablar ahora es la evaluación del desempeño sísmico en edificios de hormigón armado luego de terremotos. Un tema muy actual y que nos va a ser de mucho provecho. Agradezco muchísimo al doctor Moscoso por haber aceptado esta invitación y de igual manera agradezco a nuestro anfitrión, el ingeniero Brian Cagua, que realmente gracias a él es que todavía seguimos con las conferencias. Esta es la conferencia número 39, creo, 39. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aguiar, por sus palabras. Realmente son espacios muy importantes para poder conocer mucho más del tema estructural de ingeniería sísmica y geotécnica. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, el doctor ingeniero Jorge Moscoso. Voy a leer un pequeño resumen de su hoja de vida. Ingeniero civil graduado en la Universidad de Cuenca en 2009, magíster en estructuras, cimentaciones y materiales por la Universidad Politécnica de Madrid en 2013, doctor en Ciencias de la Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con una amplia experiencia como consultor en proyectos estructurales, como por ejemplo, diseño integral de las sedes de Santo Domingo, de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Tiene experiencia docente en la Universidad de Cuenca en el área de estructuras, cimentaciones y materiales, y ha participado como ayudante de cátedra en la Universidad Católica de Chile. Profesor guía en investigaciones y concursos nacionales e internacionales, autor de artículos importantes en el ámbito científico y también participación relevante en congresos como ponente. Quiero recordar que las preguntas referentes al tema de exposición deben ser colocadas en la pestaña de chat y una vez finalizada la intervención podemos dar paso a las mismas. Estimado doctor Jorge Moscoso, te damos la palabra para su conferencia. Buenas noches, Brian. Buenas noches, doctor Aguiar. Buenas noches con todos. Un gusto de volver a estar aquí, poder compartir un poco del trabajo que se ha realizado. Y bueno, si es que me dan luz verde, puedo arrancar. Continúe, doctor Moscoso. Si le estamos escuchando, también se ve su presentación. Ya, perfecto, Brian, gracias. Lo que les voy a contar esta noche es sobre la evaluación del desempeño sísmico en edificios de hormigón armado luego de terremotos. El proyecto es un proyecto experimental, ¿sí? Lo que les voy a contar. Este fue desarrollado en la Universidad Católica de Chile, ¿sí? Y con la ayuda y el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile. Arranquemos. Para arrancar la charla, la conversación, la presentación, quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Qué tan seguros son los edificios que ya han resistido terremotos? ¿Sí? Es una pregunta que en general se hace en países como Estados Unidos, México, Chile, Japón, Nueva Zelanda. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo experiencias en diferentes países. Primero en Taiwán. ¿Sí? Después de los terremotos del 98 y 99, 67 escuelas de hormigón armado presentaron diferentes niveles de daño. Además, 4 edificios de muros de hormigón armado colapsaron. Investigaciones posteriores a los terremotos del 98 y 99 citan la necesidad de estudiar el comportamiento de componentes estructurales luego de sismos. Experiencia en Nueva Zelanda.
especialmente en la ciudad de Christchurch, en la cual, después del terremoto de 2010, en un edificio de 5 pisos, en el cual su sistema estructural estaba conformado por columnas, ¿sí? Un sistema de pórtico de columnas y muros de hormigón armado internos. Después del terremoto del 2010, se observó daño. ¿Qué tipo de daño? Pues se observaron grietas en los muros de hormigón armado, ¿sí? Los muros internos. Estas grietas tenían un espesor de alrededor de 0,5 milímetros, ¿sí? Después del terremoto del 2010, se decidió que estas grietas, ¿sí? En los muros sean inyectadas con epóxico y se reabrió el edificio. ¿Qué pasó en el terremoto de 2011? El mismo edificio, este edificio, colapsó matando a 18 personas. La comisión encargada de evaluar el daño y de tomar la decisión de reparar o demoler, que es la Comisión Oficial de Canterbury de 2012, sugiere ensayar más componentes idénticos con diferentes niveles de daño para evaluar la capacidad sísmica de estos ante nuevos terremotos. Pero bueno, ¿qué más pasó en Nueva Zelanda? Encontraron diferentes niveles de daño, ¿sí? Primero, un nivel de daño en muros de hormigón armado, ¿sí? Este nivel de daño fue definido como daño leve. ¿A qué se refería el daño leve? A una distribución de grietas diagonales en los muros inferiores de los edificios. Además, se encontró un nivel de daño que antes no había sido observado en otros terremotos, que se definió como daño oculto. ¿Cuál era este daño oculto? ¿Sí? Se presentó en elementos estructurales como muros, en los cuales se podía observar una leve pérdida de recubrimiento del hormigón. ¿Qué pasó? Después del terremoto de 2011, decidieron hacer una evaluación de todos los edificios, incluso los que tenían supuestamente daño leve. Al romper el hormigón, observaron fractura del refuerzo longitudinal, ¿sí? ¿A qué se debía esto? Pues a que antes de 2011 la norma neozelandesa para muros de hormigón armado permitía una cuantía muy baja de refuerzo longitudinal. Puede ser una de las razones. Además, se observaron niveles de daño significativos en los cuales se podía observar pérdida de recubrimiento, pandeo y fractura, pandeo fuera del plano en muros de hormigón armado. ¿Qué pasó esto? En el centro comercial de Christchurch se decidió demoler el 60% de las edificaciones de hormigón armado. A pesar de que habían edificaciones que no presentaban un nivel de daño significativo y que aparentemente cumplían con la norma sísmica. ¿Qué pasó en Chile? Pues aquí vamos a ver un caso que a mí me gusta presentar, que es el edificio Casino Dreams en la ciudad de Valdivia. Sí, el edificio básicamente, el sistema estructural está compuesto de muros y columnas de hormigón armado. Los 2 primeros pisos del edificio, ¿sí? Corresponden al casino de la ciudad de Valdivia, al casino principal de la ciudad de Valdivia. Los pisos superiores corresponden a habitaciones del hotel y el piso superior, ¿sí? Este que le vemos con las ventanas acá arriba, corresponde a un bar, ¿sí? Lo que les voy a presentar ahora es un video de la cámara de seguridad del bar, de la zona superior del hotel. La idea del video es mostrar la magnitud del movimiento que tuvo el edificio durante el terremoto del 2010. Sí, ahí podemos ver que la gente se tiene que agarrar de la barra para no caerse. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó después del terremoto del 2010? De una base de datos de alrededor de 2.000 edificios de altura media, que es altura media entre 10 y 20 pisos de altura. Solo el 2% de edificios presentó daño. ¿Qué tipo de daño? Pues el daño observado fue pérdida de recubrimiento, ¿sí?
pandeo y fractura del refuerzo longitudinal en muros de hormigón armado. Además, en edificios que no presentaron daños, estudios demuestran que el edificio perdió aproximadamente el 20% de su rigidez. Por lo tanto, la pregunta que se hacen todavía en Chile es cómo se van a comportar ante el siguiente terremoto todos esos edificios que no presentaron daño significativo. El objetivo de la investigación, o uno de los objetivos de la investigación y el objetivo de esta presentación es evaluar los parámetros que se utilizan para la verificación de desempeño en edificios de muros de hormigón armado. ¿Por qué los edificios de muros de hormigón armado? Pues porque en Chile son muy utilizados, ¿sí? Por su alta rigidez, alta resistencia, ¿sí? Y se ha visto que su desempeño es satisfactorio ante terremotos. Básicamente, muy rápido. ¿Cómo se hace una verificación por desempeño? Dos maneras, una estática y una dinámica. La estática pushover, dinámica tiempo-historia. ¿Qué es lo que se hace? Tengo mi sistema estructural, ¿sí? En el caso del pushover, ¿qué se hace? Tengo mi sistema estructural al cual le voy a someter a cargas laterales, lo voy a empujar, ¿sí? A este sistema estructural, a mis componentes, le voy a dar una constitutiva, ¿sí? Sean columnas, vigas o muros. Sí, lo que voy a controlar es el cortante basal, el de la base y el desplazamiento último de techo. Por lo tanto, lo que yo obtengo es una curva fuerza-desplazamiento, ¿sí? La normativa existente básicamente da dos metodologías. Controlar la deriva de techo o controlar la curvatura en los elementos estructurales, ¿sí? Sean columnas, vigas o muros. La forma y los parámetros que tienen estas constitutivas, ¿sí? Básicamente, las constitutivas tienen esta forma, ¿sí? En donde el eje de las ordenadas, ¿sí? Es una relación de la resistencia y el eje de las abscisas puede ser curvatura o desplazamiento, dependiendo el elemento que sea columna, muro o viga, o dependiendo la normativa que se esté utilizando. Básicamente, si se utiliza FEMA o si se utiliza el ASC. Parámetros. El parámetro que se observa como 1, ¿sí? Es una relación de la fuerza. ¿Sí? Si es que el componente está controlado por flexión, la relación es con respecto a la fuerza de fluencia, y si el componente está controlado por compresión, es la fuerza que genera la pérdida de recubrimiento en el elemento. Además, estos parámetros que ustedes observan aquí, A, B y C, ¿sí? Están definidos básicamente por tablas, ¿sí? Esta tabla es sacada del FEMA 273, ¿sí? La tabla básicamente muestra que para un elemento o un componente de muro o un muro de hormigón, ¿sí? Tengo un parámetro que es la carga axial, un parámetro que es la resistencia al corte, un parámetro que es si es que mi muro está o tiene confinamiento de borde, y en función de eso, pues yo defino mis parámetros, ¿sí? Esos parámetros A, B y C, que son característicos de mi constitutiva. Bueno, entonces esa era básicamente la constitutiva. Pero ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo un elemento que tiene un daño, ¿sí? Un daño sísmico? Entonces, lo que me sugiere la norma es muy bien. Yo tengo mi constitutiva, ¿sí? Esta constitutiva está definida por parámetros como la rigidez, la resistencia y la capacidad de deformación, ¿sí? Este es mi elemento sin daño. ¿Qué me dice la norma? ¿Sabe qué? Si usted tiene un elemento con daño, este es castigado. Se castiga su rigidez, su resistencia y su capacidad de deformación. Además, hay un parámetro que se define como residual drift o deformación residual o deriva residual, sí, que básicamente es la deformación que quedó en mi elemento después de un sismo. ¿Cómo se castigan estos parámetros? Pues se castigan con factores de reducción. Estos factores de reducción son lambda Q, lambda K y lambda D, que básicamente es la reducción de la rigidez, la resistencia y la capacidad de deformación. ¿Cómo se determinan? Pues
experimentalmente se determinan por una relación entre el componente, de una relación del componente dañado para el componente sin daño. Entonces tenemos los parámetros de rigidez, resistencia y deformación. ¿Cómo se determinan estos parámetros lambda? Pues igual, la norma me dice, ¿sabe qué? Usted tiene su componente. Primero escoja su componente y luego evalúe el daño sísmico, ¿sí? Podemos ver aquí dos muros de hormigón armado, ¿sí? Con diferente daño sísmico. El muro de la derecha, ¿sí?, tiene mayor daño sísmico. Por lo tanto, sus factores de reducción son menores, es decir, estoy castigando de mayor manera a la constitutiva de mi muro de la derecha. Por lo tanto, ¿qué hicimos en esta investigación? Lo que hicimos fue, bueno, una campaña experimental en la cual ensayamos 6 muros de hormigón armado. ¿Qué características tenían estos muros? Pues estos muros tenían características semejantes a los muros construidos en edificios en Chile antes del terremoto de 2010. Sí, lo que se ve en la tabla es la matriz de ensayo. El nombre del muro, la segunda columna corresponde a la relación de aspecto, es decir, qué tan alto o bajo era el muro. La resistencia del hormigón armado, la resistencia del hormigón, perdón, la carga axial a la que se sometió cada muro y la relación de la carga axial, que era aproximadamente el 10%. Este B/Mn es la resistencia a flexión del muro calculada mediante la 6318, ¿sí? Y a la derecha es la relación entre la resistencia a la flexión y la resistencia al corte. Se puede ver que todos estos valores de la relación entre la resistencia a la flexión y al corte es menor a 1. Por lo tanto, se esperaba un comportamiento a flexión de los muros ensayados. Además, se definió un protocolo de carga. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este protocolo de carga? Ustedes verán aquí una U y una D. ¿Sí? El U corresponde a elementos ensayados sin daño previo y el D corresponde a elementos ensayados con daño previo, ¿sí? Y por último, la última columna, que creo que es la octava, novena, es la deriva objetivo, ¿sí? Es el desplazamiento de techo que se definió para cada muro de hormigón armado. Aquí se ve básicamente la geometría y el armado de los 6 muros que tenían la misma armadura, ¿sí? La misma sección transversal. Fíjense que los muros no tenían confinamiento en el borde. Sí, eso es una característica de los muros chilenos construidos antes de 2010. Para el ensayo, pues se ensayaron las probetas mediante un esquema semejante al que se observa aquí, ¿sí? Con un actuador hidráulico que generaba desplazamientos laterales, ¿sí? 4 gatos hidráulicos a cada lado del muro. Estos, mediante la aplicación o la colocación de esta viga superior de acero, generaban la carga axial. Además, colocamos un sistema de restricción fuera del plano, ¿sí? Para evitar pandeo fuera del plano, un modo de falla que no queríamos, ¿sí? Y finalmente el protocolo de carga para cada muro, ¿sí? El protocolo de carga era un protocolo cuasi estático, ¿sí? Controlado por desplazamientos, 3 niveles de deriva para cada, 3 ciclos de carga para cada nivel de deriva, perdón, ¿sí? Lo interesante aquí es ver que el muro 1 y el muro 2, a diferencia del muro 1, el muro 2 tenía 2 protocolos, ¿sí? Es decir, el muro 2 se ensayó con un daño previo. Lo que les voy a mostrar ahora es un video del ensayo de uno de los muros. ¿Cuál muro? Pues el muro 4. Lo que van a ver primero es el ensayo y el daño que se fue observando en el primer protocolo, ¿sí? Es decir, imagínense que es un sismo, ¿sí? Que genera un daño en el muro. ¿Qué daño? Pues lo van a observar se observa más fácilmente en el gráfico de la derecha. Aquí hicimos algo interesante, que era la correlación digital de imágenes.
en la cual pudimos medir el ancho y la longitud de las grietas. Entonces, como ven, se observó un daño, ¿sí? Un daño menor. Pero cuando comienza el segundo protocolo, ese daño no aparece. ¿Qué pasa? Es que la carga axial cerró las grietas. Entonces, aquí se va a ver un nivel de daño superior hasta que el muro falle. ¿Dónde falla? Pues en los bordes inferiores, en donde se pudo observar pérdida de recubrimiento, aplastamiento del hormigón, pandeo y fractura del refuerzo longitudinal. Y entonces, en este punto ya el muro falló. El daño, pues lo que van a observar aquí es el daño en los muros pares. ¿Qué característica tenían esos muros pares? Que tenían un nivel de daño previo, ¿sí? Podemos observar en los muros o en la fila superior, ¿sí? El nivel de daño al final del protocolo, del primer protocolo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense en el muro 2, en la figura A, ¿sí? Este muro fue ensayado hasta un nivel de deriva del 2%. ¿Qué se observó? Miren en los bordes, esas grietas verticales, ¿sí? Sí, lo que a simple vista es lo que más se puede observar, ¿sí? Son estas grietas verticales y aquí unas ligeras grietas en el borde del muro. ¿Qué pasó en el muro 4? ¿Sí? En el muro 4 se ensayó hasta un nivel de deriva inferior, ¿sí? Fue el video que vimos. Ustedes pudieron observar al final del primer protocolo que se abrieron grietas diagonales. Estas grietas diagonales en este punto, ¿sí? Al final del protocolo, debido a la carga axial, no se observan, ¿sí? No se observa daño. Si un ingeniero estructural va a evaluar un edificio y encuentra un muro con este aspecto, ¿qué dice? No, el muro está al pelo, no necesita ni reparación y puede seguir funcionando. ¿Y qué pasa con el último muro? Pues el último muro, semejante al primer caso, se observaron ligeras grietas en los bordes, ¿sí? El daño final en todos los probetas fue pérdida de recubrimiento, aplastamiento del hormigón y pandeo y fractura en los bordes inferiores de los muros, ¿sí? Bueno, entonces, en este momento vamos a medir o sea, en este momento les voy a mostrar lo que se obtuvo de la medida de capacidad. Bueno, siguiendo las recomendaciones del FEMA 273, determinamos la capacidad mediante un envolvente. ¿Sí? Lo que ustedes ven es, en la figura de la mitad, ustedes lo que ven es la curva de histéresis, el resultado del ensayo, ¿sí? Y con línea negra, esta línea negra de aquí, y esta línea roja de aquí. Pueden ver la envolvente, ¿sí? Según el FEMA, de mi muro sin daño previo y con daño. Además, siguiendo las recomendaciones del mismo FEMA, se pudo determinar una relación bilineal, ¿sí? Que nos ayude a evaluar la rigidez, la capacidad de formación y la resistencia de cada probeta, de cada muro, espécimen. ¿Qué se observó? Aquí lo que vemos en esta tabla es que para cada muro, según su protocolo de carga, la rigidez efectiva, su desplazamiento o deformación de fluencia, su resistencia máxima, su deformación última y su ductilidad de desplazamiento, ¿sí? Entonces, entre los datos más importantes de esta tabla, ¿sí? ¿Recuerdan el muro 4, ¿sí? Que fue el del video. Miren cuánto cayó la rigidez debido al daño previo, ¿sí? A comparación de la rigidez inicial. Fue casi la mitad, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que esas leves grietas que vimos durante el ensayo y esas casi inexistentes grietas que vimos terminado el ensayo con la aplicación de la carga axial fueron capaces de disminuir
más del 50% la rigidez de mi muro. ¿Sí? Otro dato interesante fue que no se observaron pérdidas considerables en la resistencia. ¿Sí? Y uno de los resultados más emblemáticos de la investigación fue que la ductilidad, ¿sí?, de mis componentes dañados, ¿sí?, fue menos de la mitad de mis componentes sin daño. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que mis componentes con daño perdieron capacidad de deformación? No, no perdieron capacidad de deformación. Entonces, ¿por qué muestran menos ductilidad? Pues por resultados como este, ¿sí?, en el cual la deformación de fluencia es considerablemente superior que la deformación de fluencia de mi componente sin daño. ¿Sí? Pues bien, perdió ductilidad, sí, pero no perdió capacidad de deformación. ¿A qué se debe esto? A la forma en la que estamos evaluando la ductilidad. Además, hubo un resultado interesante que fue la deformación residual, es decir, esa deformación con la que queda el elemento después de un daño sísmico, ¿sí?, que es básicamente este valor, ¿sí? Queda con una deformación residual, es decir, queda levemente inclinado. ¿Por qué es importante la deformación residual? Documentos como el ACI T69 y el FEMA P58 sugieren que la deriva o deformación residual es un parámetro a tomar en cuenta para el costo y la dificultad de reparación de un componente estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que mi residual drift de mi muro RW4 que tuvo un daño previo, ¿sí?, este residual drift es muy bajo, ¿sí?, a comparación del residual drift de mi muro 2 con daño. ¿Qué quiere decir esto? Que reparar mi muro 4 va a ser más fácil y menos costoso que reparar mi muro 2. ¿Sí? Que tiene sentido, claro, tenía menos grietas, tenía menos daño en los bordes, entonces tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Muy bien, sacamos nuestras curvas, sacamos la rigidez, la resistencia máxima, la capacidad de deformación, la ductilidad. Ahora nos tocaba clasificar nuestros muros según el daño observado, ¿sí? Entonces, la gráfica que ven ahí, que ven a la izquierda, que se muestra, en la parte superior, muestra el resultado de este proceso que hicimos mediante la correlación digital de imágenes, ¿sí?, que nos mostraba el daño en los elementos. Este daño que se observa es el daño al final del primer protocolo de carga, ¿sí? Como ven, el muro 4 tiene pocas grietas, el muro 2 un poco más, y el muro 6 tiene un poco más de grietas inclinadas, o sus grietas son más inclinadas, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue clasificar nuestros muros, ¿sí? Primero los clasificamos como elementos que resisten carga lateral, ¿sí?, los isolate walls. A partir de esto definimos su modo de comportamiento o su modo de falla. En los 3 casos tuvimos una falla de flexocompresión en los bordes inferiores, ¿sí? Recuerdan que teníamos aquí en los bordes aplastamiento, fractura y pérdida de recubrimiento. Pues el FEMA me dice, ¿sabe qué? Si usted tiene un modo de comportamiento como este, los define como flexocompresión en el borde. Además, en función del nivel de la apariencia final, que era el patrón de grietas y el espesor de grietas, fueron clasificados como daño moderado, insignificante y moderado. Sí, el muro 4 fue considerado o fue definido como un daño insignificante. Lo que se observa aquí es lo que obtuvimos mediante la correlación digital de imágenes. Y esta curva o esta línea muestra la medida la medida que se obtuvo mediante la correlación digital de imágenes, y el rombo al final es la medida que nosotros obtuvimos mediante
una de estas tarjetas con las que se miden los espesores de grieta. Aquí lo interesante es que la correlación digital de imágenes tiene una buena aproximación a lo que se observó posterior al ensayo. Sí, era muy próximo a lo que se observó ante el ensayo. Además, el nivel de agrietamiento que nosotros observamos en los muros fue considerablemente menor que el que sugiere FEMA. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que con grietas menores, ¿sí? O espesor de grietas menores se pueden generar un daño mayor que el que sugiere la norma. Y bueno, al final nosotros obtuvimos esos factores que vimos al inicio, el lambda K, lambda Q y lambda D, si los comparamos con lo que nos decía FEMA. Interesante. La reducción de rigidez fue considerablemente menor que la que sugiere FEMA. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ese leve agrietamiento que vimos castiga mucho la rigidez. ¿Qué pasó con la fuerza? Pues vimos que la fuerza no disminuía. ¿Sí? No perdimos capacidad de resistencia lateral. Y uno de los datos más emblemáticos de la investigación fue que nosotros no perdimos capacidad de deformación. ¿Sí? Nuestro elemento no perdió capacidad de deformación. Resultados como estos contradicen estudios realizados como por colaboradores, los cuales sugieren que muros de hormigón armado con leves niveles de agrietamiento no presentan pérdida de rigidez en su constitutiva. Y ya casi para terminar, ¿qué hicimos aquí? Les voy a pedir que se fijen en estas gráficas. ¿Sí? Lo que ven aquí es la curva de histéresis, ¿sí? El resultado del ensayo, y lo que ploteamos arriba fue la constitutiva que nos sugiere FEMA y la constitutiva que nosotros obtuvimos del ensayo. ¿Sí? Entonces, la línea entrepuntada es lo que nos sugiere FEMA y la línea continua es lo que obtuvimos del ensayo. ¿Sí? Fíjense lo que nos sugiere FEMA con la línea entrepuntada. ¿Sí? Una mayor rigidez. La resistencia está por ahí, pero nos sugiere una menor capacidad de deformación, a diferencia de lo que obtuvimos en el ensayo. ¿Sí? ¿Qué sugiere esto? Que los componentes estructurales, en este caso los muros, no perdieron capacidad de deformación. Esta puede ser una de las razones por las cuales demolieron tantos edificios en Nueva Zelanda. Claro, después del terremoto del 2011, ellos pudieron haber seguido una metodología como la de FEMA y dijeron, no, nuestros componentes estructurales perdieron capacidad de deformación. Y tuvieron miedo, pues, y les tocó demoler. Pero la verdad es que ya varias investigaciones, no solo en muros de hormigón armado, sino en columnas, vigas y nudos, demuestran que no hay pérdida de capacidad de deformación en elementos de hormigón armado con daño sísmico. Bueno, como resultado de esta parte de la investigación, en mi doctorado hice un par de cosas, pero uno de los resultados fue, está publicado en la revista de la CEI, ¿sí? Tal vez si a alguien le interesa. Aquí hay más detalles sobre los ensayos, resultados, la parte numérica, la parte de la correlación digital de imágenes, que fue algo muy, muy interesante que logramos obtener de esta campaña experimental. Y bueno, las conclusiones. Como les había dicho, la ductilidad de los componentes dañados disminuía, ¿sí? Pero no es por una pérdida de capacidad de deformación, sino por cómo nosotros estábamos evaluando la ductilidad. Además, los espesores de grietas que propone FEMA son considerablemente mayores, a diferencia de los que se observaron en los ensayos. Y claro, nosotros propusimos unos factores de reducción para
para estos muros con estas características. Probablemente otros muros con otras características generen valores de lambda diferentes a los que obtuvimos. Y eso sería todo. Muchas gracias, estimado doctor Jorge Moscoso, por su excelente intervención. A continuación tendremos la ronda de preguntas por parte de los asistentes. La primera pregunta dice, buenas noches, doctor Moscoso, excelente conferencia y aporte. Mi pregunta es si la metodología de ensayos es aplicable para el sismo de Ecuador en el año 2016 con el objetivo de determinar la capacidad de las estructuras afectadas en el mismo. Sí. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo, permítanme, voy a tratar de regresar. Ya, aquí. Sí, lo que nosotros estamos haciendo es un protocolo pseudoestático. ¿Qué esperamos obtener con este protocolo pseudoestático? Un daño semejante al observado posterior al terremoto del 2010. Ese es el objetivo de los ensayos o de los protocolos de carga cuasi estáticos. Ahora, con los chicos de la Universidad de la SUAY, estamos haciendo una campaña experimental de columnas y vigas, ¿sí? Ensayadas mediante protocolos cuasi estáticos semejantes al que se observa, ¿sí? El objetivo de esto es evaluar la capacidad de columnas y vigas armadas y reforzadas con las famosas armaduras electrosoldadas, ¿sí? Entonces, claro, acá se ve harto que construyen así, pero la verdad es que nadie sabe cómo se van a comportar, entonces, qué mejor que aprovechar y hacer una campaña experimental. Pero respondiendo a la pregunta, sí, se podría hacer con componentes semejantes, es decir, columnas, vigas y nudos con características semejantes a las de cierta zona, puede ser Guayaquil o Manabí o Quito o Ambato. Y claro, mediante un protocolo de carga pseudoestático se podría hacer, que no es tan costoso como hacer un dinámico. Muchas gracias por su respuesta. Continuamos con una siguiente pregunta. Muchas gracias por la exposición, muy interesante. ¿Podría ampliarnos cuál era el grado de confinamiento de las armaduras longitudinales de los bordes de los tabiques? Dicho confinamiento, ¿a qué normativa se adecuó? Ya, buena pregunta. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Nosotros simulamos los muros construidos en edificios antes del 2010 en Chile. ¿Qué pasaba con la normativa chilena antes de 2010? Decía, ¿sabe qué? Nosotros permítanme regresar. Ya, aquí. Esta es una planta tipo de un edificio de muros en Chile, ¿sí? Como se observa, tiene una gran cantidad de muros, ¿sí? Es una densidad grande de muros, ¿sí? El área de muros es aproximadamente en Chile entre el 3 y el 5% del área de la planta, a diferencia de Estados Unidos, en la cual la densidad de muros es aproximadamente entre el 1 y el 2%. ¿Qué es lo que pasaba en Chile? Tenían varios muros, muchos muros en la planta. ¿Qué generaba esto? Pues una mayor rigidez lateral, ¿sí? Por lo tanto, se esperaba analíticamente, elásticamente, que el edificio sea muy rígido, ¿sí? Sea muy rígido, es decir, tenga poca capacidad de deformación, ¿sí? ¿Qué se genera o cuál es el objetivo de confinar los bordes? Sí, voy a volver al plano, ya. ¿Cuál es el objetivo de confinar los bordes? ¿Sí? El objetivo de confinar los bordes es darle mayor capacidad de deformación a mis elementos, ¿sí? En este caso los muros, ¿sí? Pero como vimos en la planta del edificio que les mostré, había varios muros, por lo tanto el edificio ya de por sí era rígido, ¿sí?
Esa fue una de las razones por las cuales no se confinaban los bordes en los muros estructurales en Chile antes del 2010. Claro, luego del 2010 cambiaron la norma y ahora para una deformación lateral pequeña o relativamente pequeña ya se exige confinar los bordes, ¿sí? Claro, confinar los bordes tiene un montón de ventajas, mayor utilidad, mayor capacidad de deformación, se evita esta falla de pandeo y fractura del refuerzo longitudinal, pero esa es la razón por la cual, o muy rápidamente, ¿cuál es la razón por la cual no se confinaba los bordes en los muros estructurales en Chile antes del 2010? Nuevamente, gracias por la respuesta. Hay muchos comentarios que quiero transmitir, son de felicitación a la conferencia, a los conceptos impartidos. Por el tiempo no podemos responder todas las preguntas que se están generando. Sin embargo, ¿cuál sería su comentario final, doctor Moscoso, en función de las preguntas que se han planteado? Si las puede usted ver en el chat y darnos un comentario final al respecto. Primero, con respecto a estos trabajos que estamos haciendo acá, que son campañas experimentales muy limitadas, pero eso nos va a dar como un primer paso para ir avanzando en el conocimiento de nuestros componentes estructurales, ¿sí? Nuestras vigas, nuestras columnas, las características que tienen nuestros materiales. Y eso nos va a ayudar a entender mejor qué fue lo que pasó y qué fue lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Y cómo podemos tratar de prevenir casos tan trágicos como el que se observó en el terremoto de Manabí. Pero sí, o sea, tratar de seguir ampliando el conocimiento, ¿sí? Mediante campañas experimentales o análisis numéricos que nos ayuden a entender mejor nuestros componentes estructurales. Sí, realmente es muy valioso que en Ecuador se empiecen a hacer campañas experimentales, acompañados siempre de la mano de universidades y de departamentos de investigación. Doctor Aguiar, ¿quiere dar algunas palabras en este momento? ¿Algún comentario final? Sí, muchas gracias. Primero, felicitaciones, doctor Moscoso. Excelente conferencia, muy buena conferencia y nos sentimos orgullosos como ecuatorianos de que hay gente muy capaz en nuestro medio que ha publicado artículos en una revista como el ACI, que es de gran impacto. Felicitaciones por todo eso, a usted, al profesor Matías Ube y al amigo que se me fue el nombre, ¿cómo es? El Santa María. apellido. Santa María, Hernán Santa María, felicitaciones a los tres, muy bonita conferencia. Y yo estaba pensando este rato mientras te hablaba, ya son 29 conferencias que vamos dictando y cada conferencia es muy buena, muy buena. Estaba pensando en sacar una publicación en la cual indicamos la conferencia y un resumen de la conferencia, para que la gente vea, esta conferencia trata de este tema, de otro tema, y indicarles todo este material se encuentra en este video, dar la dirección del video, donde va a estar el video, el link. Entonces yo quisiera pedirle a usted algunas cosas para ver si empezamos con usted, que nos ayude con un pequeño resumen de su conferencia del día de hoy, pensando en que vamos a publicar en la Revista Internacional de Ingeniería de Estructuras un listado de las conferencias dictadas. Va a ser muy útil. También le ruego, por favor, vuelva a enviarme el artículo de que Claro, publicó él, porque eso va a ser muy importante para mostrar a los muchachos para que lo lean. Y no me queda nada más que volver a felicitarle a usted y agradecerle por haber dictado esta magnífica conferencia. Y la última, me gustaría que en un futuro
en un futuro conversemos sobre los resultados que están alcanzando con la investigación que están haciendo en Cuenca. Ya, Y claro, sí, siga. Verá, encantado, doctor, sí. ya, pero yo en clases de mis alumnos digo, eh, en la Universidad de Cuenca, sin hacer mucha bulla, hay magníficos profesores que están elevando el nivel de conocimientos de la universidad. En el Azuay mismo hay algunos doctores que están elevando el nivel de conocimiento. Y eso nos invita a que también hagamos investigación. En la ESPE también tenemos doctores graduados en las mejores universidades del mundo, que también tenemos que trabajar un poquito más con los muchachos. Tal vez por la pandemia no lo hemos hecho estos tiempos, pero es muy interesante lo que están haciendo. Felicitaciones y gracias. Realmente muy valioso el aporte de doctor Jorge Moscoso. Queremos hacerle partícipe de un certificado de reconocimiento que se otorga a doctor Jorge Moscoso en agradecimiento a la difusión del conocimiento, su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias del conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, con el tema Evaluación del desempeño sísmico en edificios de hormigón armado luego de terremotos. Firma, doctor Roberto Aguiar, organizador. De esta manera, damos por concluida la conferencia del día de hoy, sin más agradeciendo nuevamente, doctor Moscoso, por su tiempo, por su predisposición a compartir sus conocimientos. Le deseamos el mejor de los éxitos a lo largo de su carrera profesional, de su vida personal. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias también a los asistentes por estar el día de hoy con nosotros, darse cita acá los lunes a las 19 horas y se recalca la invitación para los próximos lunes a las conferencias El conocimiento no se detiene. Tengan una buena noche. Hasta un próximo lunes.